voy a responder de otra manera sobre el argumento que sostienen las personas que están en contra del diezmo y afirman que el diezmo no era dinero, sino alimento. Primero, remito evidencia de los que sostienen esa posición. Observe. Pero a los levitas no les dio pues la cantidad de tierra que a sus hermanos de otras tribus sí les dio. Así que a ellos les destinó otro papel. Ellos tenían que trabajar en el templo, bueno, en el tabernáculo y después en el templo, y tenían que vivir de los diezmos que sus otras tribus, las otras tribus de Israel, tenían que dar. ¿Y esos diezmos en qué consistían? Consistían en comida, básicamente. Pues habían varios tipos de diezmos, pero los diezmos que ellos generalmente daban era el 10% de los primeros frutos que recibían. Y eso era alimento. Que haya alimento en mi casa. Por eso dice la escritura. Aquí quien habla es un amigo de nombre Edgar Escobar que tiene un canal YouTube llamado Biblia Libre. El vídeo donde dice lo que recién escuchó se titula ¿Debe un cristiano diezmar? Este amigo dice que era alimento básicamente lo que consistía el diezmo, y con ello infiere que no era dinero, y si le queda dudas que dijo que no era dinero, pues preste atención a lo que dice a continuación. Mire lo que dice ahí Jesucristo. Primero, nos certifica que el diezmo no es dinero. Está hablando de otras cosas muy diferentes. Menta, eneldo y comino. Comida. Esta afirmación, en el contexto que lo dijo, es oportuno por lo que voy a argumentar. El Señor Jesús, en el tenor de Mateo 23:23 y Lucas 11:42, cuando habló del diezmo, no habló de dinero, sino de menta, eneldo, comino, ruda y toda hortaliza, y eso es incuestionable. Pero el mismo Señor Jesús sostuvo gran parte de su ministerio por medio del dinero. Es verdad que el Señor hizo grandes milagros, como multiplicar panes y peces, pero eso lo hizo para mostrar la gloria de Dios y fueron evidencias que el Padre lo había enviado al ser respaldado por señales, prodigios, milagros. Pero esos hechos de multiplicación de los alimentos están registrados en la Biblia de forma limitada. No era lo cotidiano. El Señor Jesús no se la pasaba multiplicando esos alimentos para sostenerse en el ministerio, sino que también, como todo ser humano, estaba sometido a las leyes naturales. Tenía hambre, sed, sueño, entre otras necesidades, y debía satisfacerlas, cosa que se requiere para sostener nuestra naturaleza humana. Dormía, bebía y comía. Fíjese lo que dice en Juan 4:8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si habían ido a comprar, está por demás decir que lo hacían con dinero. Pero, ¿quién era el que suministraba el dinero? La Biblia nos dice que había una bolsa de dinero en el ministerio del Señor Jesús, Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. De lo que recién leímos de Juan 13:29, podemos estimar que había una bolsa de dinero y estaba bajo la administración de Judas. Pero esa administración estaba sujeta a la autoridad del Señor Jesús, porque el texto dice, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Ello nos dice que quien disponía y autorizaba los gastos era el Señor Jesús. Juan
capítulo 12, verso 4 en adelante. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No sé realmente si haya un osado en insertarle la presuposición que Judas traicionó al Señor por tener una bolsa de dinero y asegurar que eso fue lo malo. La bolsa la estableció el Señor Jesús. Lo que hizo mal Judas fue robar de ella. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Acá en Lucas capítulo 8, verso 1 y 2, nos indica que una manera de recibir ingresos para sustentarse en el ministerio era por medio de mujeres que le servían de sus bienes. ¿Qué podemos entender de la expresión le servían de sus bienes? Eso en el Nuevo Testamento o pacto se amplía más allá de lo que es estrictamente comida o fruto de la tierra. Por ejemplo, dice en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La palabra bienes que dijo Zaqueo cuesta mucho interpretarla como lo producido nada más por el fruto de la tierra, cuando Zaqueo no era agricultor ni ganadero, sino jefe de los publicanos, es decir, él era dinero de sus labores. Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Aquí también cuesta darle una interpretación forzada que bienes significa limitadamente al fruto de la tierra. Además del hecho que en otro verso lo explica más detalladamente, Hechos capítulo 4, verso 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Además, el escrito más antiguo, cristiano, aparte del Nuevo Testamento o Pacto, el cual se llama la Didache, nos dice que era práctica común el deber del sostenimiento de la persona llamada a ministerio. La enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles, conocida comúnmente como Didache, es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, acaso antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, 70 después de Cristo. Actualmente se la incluye dentro del heterogéneo grupo de los llamados padres apostólicos, de los cuales puede ser el escrito más antiguo y, sin lugar a dudas, el más importante. La Didache estuvo rondando para formar parte de lo que hoy conocemos el Nuevo Testamento. Ella dice en el capítulo 4, cito, deberes del creyente: Hijo mío, recordarás al que te habla la palabra de Dios día y noche, Hebreos 13:7,
y le honrarás como en el Señor, porque donde quiera que se hable de la majestad del Señor, allí está el Señor. Fin de la cita. Dice la Didache que hay que honrar al que suministra la palabra de Dios en referencia a lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Pero mire lo que dice en la Didache en el capítulo 13, cuyo título del capítulo es Sustento de profetas y maestro. Cito: Pero todo profeta verdadero que desee establecerse entre vosotros es digno de su comida. 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. De la misma manera, un verdadero maestro es también digno, como el obrero, de su comida. Así pues, todas las primicias del producto del lagar y de la era de trilla, de tus bueyes y tus ovejas, se las llevarás y darás como primicias a los profetas, porque son vuestros sacerdotes principales. Pero si no tenéis un profeta, dadla a los pobres. Si haces pan, toma las primicias y dadlo según el mandamiento. Igualmente, cuando abras una jarra de vino o de aceite, toma las primicias y dadlo a los profetas, y del dinero y vestido y toda posesión, toma las primicias según te parezca bien y dadlo según el mandamiento. Fin de la cita. La Didache menciona la forma que era sustentado las personas llamadas a ministerio y guarda perfecta relación con lo escrito en el Nuevo Testamento. Esa manera cerrada, atascada, que tienen los amigos que están en contra del diezmo, en querer mantener la forma del diezmo del Antiguo Testamento al Nuevo, cuando los mismos judíos se vieron obligados en el mismo tiempo de la ley a hacer una interpretación acorde al espíritu del legislador que a la forma que fue dada en una sociedad que era totalmente agricultora y ganadera. Sociedad que cambió en cuanto a su economía, y los mismos judíos tuvieron y tienen la obligación de darle una interpretación acorde a los tiempos que estaban viviendo. Pues la idea primordial, la esencia era y es que no se debía descuidar el mantenimiento de la persona llamada a ministerio. La Didache incluye no solo el fruto de la tierra y el fruto de los animales, sino que también incluye dinero, vestido y toda posesión en darlo como primicia, y resalta que dice que es según el mandamiento. Fíjese lo que dicen algunas personas que están en contra del diezmo, que lo que hay que darle a la persona llamada a ministerio es solo comida y hospedaje. Cuando Pablo menciona que el que predica el Evangelio puede vivir del Evangelio, no dice que deba vivir de los diezmos, sino que debe de recibir solo lo que está permitido recibir por anunciar el Evangelio, que es el alimento y el hospedaje, y no un salario monetario, pues el Evangelio es por gracia, y no por precio. Y en ese mismo vídeo, que lo puede encontrar en YouTube, titulado Diezmo, una ley para los jueces y la nación de Israel, o una ley para los cristianos gentiles, al final dice, escuche. Y así debiera proceder la Iglesia hoy en día, fijaos. Cuando Cristo envió a los 12, luego a los 70, no los instruyó a cobrar diezmos, jamás, sino a quedarse en los hogares de los justos y a comer lo que les pusieran delante. Así lo leemos en Mateo capítulo 10 versos 5 al 15 y en Lucas capítulo 10 versos 1 al 12. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este estudio magnífico sobre el tema del diezmo, un estudio que ha sido escrito por el hermano Van Quintero. Estas personas se basan en lo que dice en Lucas capítulo 10 versos 7 y 8, que dice, cito, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den,
porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Cierro la cita. Basados en este texto, las personas que están en contra del diezmo presuponen que significa que la persona llamada ministerio solo se le debe dar comida y hospedaje. Otros son más osados y dicen que el hospedaje son para los ministerios itinerantes como los evangelistas. Pero vamos a leer lo que dice el texto dentro de su contexto. Lucas capítulo 10, desde el verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Repito acá, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Hay que recordar que para establecer doctrina, dogma, es necesario tomar todos los versos que hablen del mismo tema. Una vez revisado todos los textos que hablan del tema, se hace una visión general que guarde completa armonía. Vamos a revisar en donde aparece este episodio bíblico que es en los evangelios sinópticos. El Señor Jesús comisiona a los discípulos a ir a predicar y les da unos preceptos, unos cánones, unas pautas, unas normas en que deben regirse. Les dice, no llevéis bolsa. En Mateo 10:9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y Marcos 6:8 dice, ni dinero en el cinto. La bolsa que habla el Señor Jesús es en referencia a la bolsa de dinero. Era una costumbre arraigada en la cultura judía. Proverbios 7:20. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Acordémonos que Judas era el responsable de llevar la bolsa de dinero. Luego en Lucas dice después de la palabra bolsa que tampoco deben llevar alforja. En Mateo y Marcos usan el mismo término, alforja. En la alforja, digamos, era una bolsa de cuero para llevar las provisiones los viajeros. Luego de la alforja, dice que no deben llevar calzado. Quiere decir calzado de repuesto, de reserva, porque aunque en Mateo 10:10 dice también que no deben llevar calzado, pero Marcos capítulo 6, verso 9 dicen que deben calzar sandalias. El Señor Jesús no quiso decir que fueran descalzos, por si alguien interpreta la letra sin analizar el contexto. Luego dice que se debe posar, alojarse en una misma casa y no debe estar saltando o yendo de casa en casa. También dice que debe comer y beber lo que le den. En Mateo y Marcos no hace referencia a la comida como lo dice Lucas. El mandamiento que la persona llamada ministerio debe comer lo que le pongan delante puede ser interpretado de tres visiones distintas y aquí se las presento. Juzgue usted a la luz de la palabra de Dios cuál es la justa. Primera visión, que debo darle la mejor comida que tengo
al predicador, y los demás deben conformarse o aceptar un tipo de comida inferior. Segunda visión, que los de la casa deben comer lo mejor que puedan y al predicador se le da una comida inferior porque el mandamiento dice que debe comer lo que se le ponga delante. Tercera visión, que comerá lo mismo que comen en esa casa en grado de igualdad. Luego, cuando los discípulos regresaron al Señor, les preguntó, Lucas 22:35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Cuando una persona viajaba, tenía que llevar dinero para pagar el hospedaje, el pasaje, llevaba alforja para llevar provisiones, con el fin de no comprar para su sustento durante el viaje. Debían llevar 2 túnicas, por lo menos, para cambiarse, y el Señor Jesús les prohibió que llevaran 2 túnicas, y al final les preguntó si les faltó algo, cosa que respondieron los discípulos que nada les faltó. Ese es el contexto, que el obrero es digno de su salario. Las necesidades básicas deben ser suplidas por causa del ministerio, ya que el Señor lo estableció así. No debían llevar la bolsa, que representa el dinero. No debían llevar alforja, que representa provisiones. No debían llevar calzado de repuesto y túnicas, que representa el vestido. Tienen el derecho del alojamiento y el darle el sustento de la comida. El Señor Jesús, en ese contexto, está hablando de suplir las necesidades básicas que tiene derecho cualquier trabajador. Y nada de eso les faltó a los discípulos cuando cumplieron su trabajo en la comisión hecha por el Señor Jesús. Así que en el contexto es algo más que alimento y alojamiento, como arguyen, presuponen las personas que están en contra del diezmo. Si las personas llamadas a ministerio no deben recibir dinero porque el diezmo no era dinero, entonces pregunto, ¿el Señor Jesús fue un hipócrita? Porque él tenía una bolsa de dinero y lo recibía de la gente creyente. Pregunto, ¿Jesús era un ladrón? Porque eso es lo que insinúan. Y cuando digo insinúan, lo digo de manera eufemística, las personas que están en contra del diezmo, al generalizar que los pastores que reciben dinero son ladrones. Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero el Señor Jesús dijo que ejemplo nos dio en todo. Los apóstoles recibieron dinero cuando dice las Escrituras que los creyentes vendían las heredades y ponían el precio a sus pies. El apóstol Pablo recibió dinero cuando dijo que despojó a otras iglesias recibiendo salario. Todo eso fue monetario, no fue fruto del campo, la ganadería. Así que, ¿cómo es eso que no se debe dar dinero a la persona llamada ministerio? Si recibir dinero es pecado, entonces el Señor Jesús fue pecador. Los apóstoles fueron pecadores y de doble moral al recibir dinero. El título del mensaje, el diezmo, no era dinero. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.